Hey, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos estés viendo. Es un gustazo enorme estar con ustedes nuevamente en este video. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas y es un gustazo para mí saludar a mi hermano Carlos Moore. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga, Edgar. Una alegría poder estar juntos, compartiendo con todo el pueblo de Dios que está conectado. Sí, teníamos ya rato planeando esta charla, ¿verdad? Por alguna u otra Exacto. razón no concordábamos, pero hoy se ha consolidado y pues estoy muy contento, ¿verdad?, de compartir el espacio contigo y sobre todo de conocerte. No teníamos el gusto de conocernos así en vivo y estas Exacto. plataformas de verdad son una bendición porque permiten justo eso, ¿no? Totalmente. Y es bonito, es muy lindo para mí que personas que tenemos un corazón similar, que amamos al Señor, que amamos al pueblo de Dios y que amamos la verdad. Y nos duele cuando la gente es engañada por el error. Me da mucho gusto que Dios te esté usando, Edgar, y estamos en las mismas, tratando de compartir la verdad. Así que qué bueno que tenemos este programa juntos. No, muchísimas gracias, hermano. Fíjate que estaba siguiendo algún trabajo que hiciste con el hermano Jorge Walters, Exacto. sobre los padres de la iglesia, que me pareció bastante interesante. Yo, en rigor de verdad, estoy apenas introduciéndome en esto de hacer videos. Tú ya sabes todo lo que hay detrás de el hacer un video, que parece muy sencillo, pero no lo es. Claro. Entonces, me gustó mucho el contenido y estábamos charlando justamente en estos días sobre qué hablar y salió el tema de la Eucaristía, que es el tema que vamos a hablar hoy, el tema de la Santa Cena, el tema de la Exacto. comunión, Exacto. que es un tema sumamente interesante y que es un tema puntual entre las diferencias que existen entre el protestantismo y el mundo católico romano. Totalmente. De hecho, cuando dialogo con algunos católicos romanos, uno de los pasajes, yo creo que hay dos pasajes que nos traen mucho en el diálogo. Uno es en Juan capítulo 20, verso 23, que precisamente hice un video junto con nuestro hermano Jorge Walters de eso, del sacramento de la confesión. A quienes perdonaren los pecados serán perdonados, a quienes los retuvieran serán retenidos. Y otro pasaje que sacan mucho es precisamente el pasaje de la Eucaristía, pero lo utilizan de Juan capítulo 6, versos 54 al 55, que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ojalá podamos hoy adentrarnos en ese pasaje para explicarlo en su contexto. Seguro, que son como los pasajes base que ellos utilizan para estructurar toda su doctrina, ¿no? Y hay que Exacto. señalar justamente que estas diferencias que existen, pues vienen siendo debatidas no necesariamente desde la Reforma, hay atisbos de estos debates del siglo XII, el siglo VIII con Pacius, y son unos Cierto. debates que en realidad de verdad son muy interesantes porque nos dividen tal cual, o sea, hay una diferencia Exacto. muy, muy sustancial en ello. Si bien hay también diferencias en la pluralidad de opiniones del mundo evangélico, la diferencia en el dogma de la transubstanciación católica y la visión que tienen las iglesias evangélicas es muy, muy grande, ¿no? Como tú acabas de mencionar, el pasaje de Totalmente. Juan habla justamente de una transubstanciación de la hostia en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad de Jesús, ¿no? Que les Exacto. ha llevado como una concatenación lógica de ideas a adorar la hostia como tal, a sacarla en procesión, porque para ellos no Es el cuerpo representa, de Cristo. es el cuerpo de Cristo Cristo. mismo. Sí, Exacto. fíjate que probablemente No, mucha adelante. gente que asiste a misa del gran grueso de la población católica no tenga una noción clara de lo que significa para la Iglesia Católica la comunión, ¿no? Mucha gente participa de la comunión, pero quizá no tenga el alcance para comprender realmente que para la Iglesia es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, o sea, que literalmente están Exacto. comiendo el cuerpo de Jesús. Exacto, de hecho me he encontrado católicos romanos que ellos mismos no saben que estamos hablando que literalmente es el pan es transformado en el cuerpo mismo de Cristo. Entonces no Así es es. algo metafórico, sino 100% real. Y cuando algunos llegan a ese entendimiento se sorprenden, aún dentro del catolicismo. Sí, claro, ¿no? Y este asunto de por qué se adora a la Eucaristía, a la hostia, por qué se le saca en procesión, es justamente por esta concatenación lógica, ¿no? Pues si este es el cuerpo de Cristo realmente, si este es Dios realmente, pues merece ser adorado. De hecho, está estipulado Exacto, dentro de los cánones de Trento que la hostia debe ser venerada, ¿no? Y como exacto. siempre, va al lado del anatema, a quien no concuerde con ellos, pero así es como ellos lo ven, ¿no? Hay diferentes denominaciones protestantes que utilizan el nombre Eucaristía, pero en el pueblo evangélico, en el pueblo bautista, pentecostés, generalmente utilizamos el nombre de la Cena del Señor, no Así es. utilizamos el nombre de Eucaristía. Y es por eso que algunos entran en confusión, por ejemplo, cuando leen a San Ignacio de Antioquía en el año 107, que menciona la Cena del Señor como Eucaristía, empiezan a ver evidencia de que y algunos piensan que la fe que Jesucristo dejó es realmente la fe católica romana, porque Ignacio de Antioquía menciona la iglesia católica. Claro que le estaba escribiendo en griego y hablaba de la iglesia Sí. toda, de la iglesia universal. De hecho, tengo un programa con nuestro hermano Jorge Walters de esto, de la catolicidad de la iglesia, muy interesante. Pero la palabra Eucaristía viene precisamente de las escrituras, cuando Jesús da gracias, habiendo dado gracias, y en 1 Corintios 11:24, el apóstol Pablo dice que después de dar gracias lo partió y dijo, este
pan es mi cuerpo. Y esta palabra en griego, eucaristesas, es la palabra de donde viene la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias. Pero la Biblia nunca le llama a la cena del Señor Eucaristía. De hecho, si la Biblia le da un nombre, en los evangelios vemos, en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que Jesús estaba celebrando la fiesta de la Pascua, la fiesta judía, y en 1 Corintios 11:20 es donde se le da el nombre. Y es precisamente, el apóstol Pablo dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Entonces el apóstol Pablo le llama cena del Señor, no le llama Eucaristía, pero la palabra Eucaristía viene de la palabra griega acción de gracias. Fíjate que ese asunto de la nomenclatura a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando he escuchado el testimonio de ciertas personas que dicen que cuando leen los padres de la iglesia, ven en los padres de la iglesia en el pensamiento, pues ese etos del mundo católico romano. Exacto. Porque los padres de la iglesia no están escribiendo en un sentido propapal o en un sentido del catolicismo romano, pero la nomenclatura está ahí, ¿no? Entonces la gente que no tiene pericia a la lectura de los padres de la iglesia se encuentra con este tipo de detalles como el que tú acabas de mencionar y dicen, wow, ¿no? Pues ahí está clarísimo que la nomenclatura que usan los padres es la misma que usa la iglesia católica. Pues no necesariamente, o sea, no se sigue, ¿no? Básicamente lo que tú acabas de mencionar es muy importante, que hay todo este bagaje detrás que puede servir como una explicación de lo que viene siendo la cena del Señor, ¿no? Así es. Y bueno, creo, Edgar, que este tema es un tema muy importante que expliquemos al pueblo católico y al pueblo evangélico, precisamente aquellos que están siguiendo todos estos debates de apologistas católicos y sus videos. Y quiero aclarar que, bueno, es importante aclarar varios conceptos importantes por los cuales la gente se confunde y sobre todo porque el tema de la Eucaristía es uno de los temas que parece tener más sustento en la patrística, porque varios padres de la iglesia se expresan repitiendo las palabras del Señor Jesús que dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces necesitamos ayudarles a discernir, a evaluar lo que la escritura consistentemente habla sobre la cena del Señor y lo que no habla también. Y quisiera remarcar que el diálogo que vamos a tener ahora es un diálogo de que no es un ataque contra la Eucaristía, para nada, pues nosotros creemos en que el Señor Jesús nos mandó hagan esto en memoria de mí y lo hacemos, porque sí he encontrado a muchos que en el catolicismo atacan a los cristianos, a las iglesias evangélicas o protestantes, porque le dicen que prácticamente no tenemos Eucaristía nosotros. Claro. Y que se necesita quizá un sacerdote que tiene supuesta sucesión apostólica para poder hacer la transformación de los elementos. Entonces es necesario aclarar este tema porque es un tema de confusión para algunos. Fíjate, hay dos cosas que debo decir al respecto. La primera de ellas es que de verdad en ocasiones hay una suerte de banalización de parte de los católicos hacia el mundo evangélico. Incluso se llegan a burlar, ¿no? De que nuestra comunión o nuestra Santa Cena no es válida porque no es sucesión apostólica, por los elementos. Hay dos cosas principales. Lutero le reclamó en su cautividad babilónica a los católicos que retenían la copa al pueblo católico. De hecho, hasta la fecha tú vas a una iglesia católica y no te dan la copa, no te dan el vino, ¿no? No comulgas bajo las dos especies. Exacto. Ellos han sacado la palabra de concomitancia. Ellos utilizan muchas palabras muy estilizadas como para dar respuestas a las cuestiones que ellos están abocados, ¿no? Y la palabra concomitancia básicamente infiere que Jesucristo está en el pan y está en el vino y no importa cuál especie tomes. Pero en la Biblia encontramos todo lo contrario. En la Biblia encontramos justamente tomad, comed y tomad y bebed y haced esto todas las veces, ¿no? Y otra cosa que quiero decir muy importante es que siguiendo a Schaeffer, que fue un historiador muy famoso, él dice que la iglesia antigua, la iglesia primitiva, no produjo ningún dogma de la cena del Señor, es decir, la pluralidad de opiniones se mantuvo en la iglesia primitiva y no estaba establecido como un dogma tal cual, ¿no? Tú ya sabes que los dogmas, cuando se elevan a carácter superlativo, van acompañados por la iglesia católica del anatema, es decir, si no crees esto tal cual, no perteneces a la cristiandad, que es esa idea que se arroga la iglesia de que ella es la única iglesia y que por tanto quien no cree como ella, pues no está dentro de la cristiandad o está fuera de la cristiandad. Pues Schaeffer dice que la iglesia antigua no produjo ningún dogma de la cena del Señor, sino que había dos métodos de presentar el tema que se encontraban uno al lado del otro sin ningún intento de discriminación. O sea, dentro de la pluralidad había cierta armonía y la interpretación de ciertos pasajes, aunque utilizan el término sangre y el término carne, no necesariamente están hablando en un término propapal o prorromano, ¿no? Estaban los puntos de vista metabólicos, estaban los puntos de vista simbólicos. De hecho, Pacius, que va a ser uno de los primeros monjes en la era carolingia que desarrolla la idea de la transubstanciación, a los pocos años es refutado por otro monje de su propia orden, ¿no? Que decía que estaba tomando los textos literales y que esto era un atrevimiento eisegético. Entonces no había acuerdos sustanciales en cuanto a cómo interpretar estos pasajes y se mantenía cierta comunión dentro de la pluralidad. Creo que eso, hermano Carlos, se sigue dando dentro de la propia iglesia evangélica, ¿no estés de acuerdo, no? Claro. Porque en la iglesia evangélica hay diferentes posturas, pero estas posturas no se condenan unas a otras, ¿no? Sino que se mantiene esta visión de la iglesia primitiva de que dentro de la pluralidad está la armonía. Sí, y eso es un argumento, bueno, eso es para otro
tema que compartamos, pero eso es uno de los argumentos que el catolicismo romano utiliza contra el mundo evangélico protestante, porque ellos dicen que no, o sea, tratan de decir, inclusive he escuchado que dicen 40,000, 60,000, 100,000 sectas, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo. Y en realidad, o sea, yo creo que con la mano puedes contar el número de denominaciones y estamos de acuerdo en los esenciales de la fe, que es creer en la Santísima Trinidad, creer que Dios se encarnó en Jesucristo, que la divinidad del Señor Jesucristo, que vino para salvarnos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Las cosas esenciales de la fe tenemos, sobre todo lo que se trata del Evangelio, que es lo que Ireneo de León, cuando hablaba de lo que había sido transmitido, de las tradiciones que la iglesia había recibido, era prácticamente el Evangelio. Están el anglicanismo en el acto de supremacía de 1534, el luteranismo, no sé si a partir de las tesis, en 1517 en adelante, la reforma en Alemania. Está los bautistas que surgieron del movimiento puritano en Inglaterra, llegaron a Holanda, se encontraron a los anabaptistas, fue 1608. Los presbiterianos con la teología reformada y Calvino. Del anglicanismo viene el metodismo, que tú estás muy familiarizado, con John Wesley, y después viene el movimiento pentecostés en 1903, y del movimiento pentecostés es donde surgen una gran gama de denominaciones pentecosteses, pero en realidad realmente contados con las manos las denominaciones que hay. No es como que hay 40,000, eso viene de la enciclopedia, de una enciclopedia de uno de los seminarios, no recuerdo ahorita el dato preciso, lo he compartido en el pasado hace unos años, y allí viene todos los que se han registrado como organizaciones religiosas jurídicamente en diferentes países en todo el mundo. O sea que dentro de la misma Iglesia Católica creo que hay más de 200 organizaciones, y pues obviamente no son 200 iglesias católicas diferentes. Claro. Entonces el catolicismo utiliza mucho ese argumento, pero en realidad, o sea, todo se trata del evangelio de Cristo, de eso se trata, sí, no se trata de una iglesia, de una religión. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El camino al Padre no es una institución o una organización jerarquizada, sino es Jesucristo. Fíjate que esa parte que mencionas, que es muy interesante y que está en relación con el tema, deja la impresión de parte de los católicos que nosotros somos un mundo de relativismo, ¿no? Donde cada momento surge una iglesia con ideas diferentes, pero en la realidad no es así. Mira, en el momento en que tú llamas a una iglesia evangélica, estás dando por sentado que esta iglesia confiesa las doctrinas esenciales de la fe que se han mantenido a lo largo de los siglos, ¿no? Claro. De hecho, incluso en la pluralidad de ideas que existían en los padres de la iglesia, en toda esta pluralidad, se llegó a un acuerdo, utilizar la famosa regla de Lerins para hacer teología. Y la regla de Lerins decía que todo lo que ha sido creído en todos los tiempos por todos los padres, ¿no? Pero esta regla de Lerins era solo aplicable al credo, es decir, solamente a aquellas cuestiones fundamentales del credo, porque los padres no tenían un pensamiento monolítico, ¿no? De todas y cada una de las palabras de la Biblia. Entonces, creo que es unidad, no uniformidad en cada detalle minúsculo. Sí. Entonces, la Iglesia Católica mantiene ciertas posturas que, dándoles cierto privilegio, ¿no? De la duda, de que si están bien o mal, ¿no? Que no es el caso. Aún así, el asunto de anatemizar a los que no creen como ellos se me hace de extralimitarse, ¿no? Pero entiendo que ellos tienen que hacer esto para distinguirse de los demás, pero es que ni siquiera los padres hacían eso. Te digo, en el tema de la Eucaristía había diferentes opiniones y ellos no tenían este problema, ¿no? De hecho, había dos escuelas muy representativas en la época primitiva, segundo, tercer siglo, que era la escuela antioqueña y la escuela de Alejandría, y aunque rivalizaban en ocasiones, mantenían la comunión, mantenían la armonía. Totalmente. La doctrina específica del sacramento de la Eucaristía, ¿no? De la Santa Cena, no fue objeto de controversia en la iglesia primitiva, ni teológica, ni de acción eclesiástica hasta la época de Pacius Radber, que te acabo de mencionar, el siglo IX, este monje caroligno que utilizó... Adverto Pascasio, ¿no? En español. Sí, Adverto Pascasio. Sí. Me puse muy gringo ahora, ¿no? Por lo que decir que había acuerdos generales entre los padres, a mí se me hace que es un tanto extralimitado. Sí es cierto que los padres utilizaban cierta nomenclatura que concordaba, pero no todos, ¿no? No todos. Y fíjate, en cuanto a Pacius, te dije ahorita, ¿no? Más adelante, otro monje carolingio, Radmanus, creo que se llamaba, lo va a refutar diciéndole que la forma en que él está interpretando los pasajes que mencionaste al principio era una forma eisegética. De hecho, él se va a decantar, Radmus se va a decantar por una explicación y por una interpretación mucho más simbólica, ¿no? Al final de cuentas, es como que la iglesia,
como lo que hacemos nosotros con nuestros magisterios, concilios, cánones, creos. La iglesia va a decir esto sí y esto no. Igual cuando la iglesia luterana se reúne en sus sínodos, las iglesias de Asamblea de Dios se reúnen en sus concilios, los metodistas en sus conferencias. El punto que voy es que la Iglesia Católica hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros los evangélicos. La única diferencia sustancial que yo veo entre este discriminar, ¿no?, este dilucidar entre qué aceptar y qué no aceptar, es que ellos terminan anatemizando a aquellos que no creen como ellos. Exacto. Y de arrogándose esa idea de que ellos son superiores, ¿no? En el caso de la Eucaristía. ¿Sí? No, perdón, adelante. Sí. En el caso de la Eucaristía, como tú sabes, en el Concilio de Trento, pues se dictamina justamente que quien no cree tal como ellos dicen, pues sea anatema, ¿no?, que queda fuera de la cristiandad. Eso creo que yo que es extralimitarse, ¿no? No, y lo que quería comentar es de que lo triste es de que algunos de ellos están tan, o sea, prácticamente para nosotros como cristianos, no digo que para algunos católicos romanos, que la fe es algo personal, pero para nosotros los cristianos generalmente el centro de todo es cristológico, es el evangelio y es Cristo. Pero lo que veo es que para muchos católicos romanos el centro es eclesiológico, es claro, la Santa Madre Iglesia y lo que te dicen. Y muchos de ellos piensan que porque reciben los sacramentos, o sea, si Jesús dijo en Juan 6, 54 al 56, de que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida eterna, pues piensan que por estar en el sacramento de la comunión, ellos están recibiendo, que ya tienen, que están trabajando por su salvación hacia Dios, y en realidad es triste porque el catolicismo excluye a cualquier organización que no sea su organización, haciendo el centro su organización en vez de Cristo, el medio Exacto. De ser salvos. Y lo triste es que muchos piensan que son doctrinas apostólicas, pero hay infinidad de doctrinas como el papado, aunque ellos piensan que Jesús dejó a Pedro como el papa y como una institución que iba a haber sucesión por todos los siglos, pero no puedes encajar eso en el texto bíblico. Pero piensan que el papado, que la veneración de los santos, de la Virgen María, los rezos a los santos que están en el cielo, piensan que todo esto es apostólico, que es doctrina apostólica. Sin embargo, no la encuentras ni en el Nuevo Testamento, que es el documento apostólico por excelencia, escrito por los apóstoles de Cristo y por sus compañeros de ministerio, y ni lo vas a encontrar tampoco en los padres apostólicos. Entonces, ese es el peligro, que muchos de ellos critican al protestantismo y dicen, no, es que tú estás siguiendo una doctrina del siglo XVI. Sí, así es. Dime el nombre de un pastor protestante del siglo I, del siglo II, y ya repiten lo mismo, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que ellos están creyendo son doctrinas y dogmas acordados en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, en el Concilio de Trento de 1546, en el Exacto. Primero y Segundo Concilio Vaticano, 1870, 1962. Entonces no es algo, si nos critican por eso, pues ellos están igual, no es la iglesia que Cristo dejó. Fíjate que, sí, totalmente de acuerdo. No sé si tú te has puesto a pensar esto, pero hay una suerte como de coerción de parte de la Iglesia Católica a través de los sacramentos para con sus fieles, que da inicio desde que naces hasta que te mueres, porque naces, eres bautizado, creces, es la confirmación. Si quieres vivir la vida espiritual, dependes enteramente de la Iglesia para la penitencia y para la Eucaristía, porque si no haces esto, estás en pecado mortal. Luego, si sigues en la iglesia y te quieres casar, necesitas el sacramento del matrimonio. Si recibes la vocación sacerdotal, tienes el sacramento del sacerdocio. Y cuando envejeces, necesitas la extrema unción, ¿no? O sea, dependes de una manera casi total del sistema, y el sistema está creado de una forma en que realmente cautiva las conciencias, ¿no? Por eso este libro de Lutero de la cautividad babilónica a mí se hace muy interesante. Ayer estábamos hablando un poquito del purgatorio, de cómo el purgatorio incluso te ofrece una segunda oportunidad para que no dependas de nadie más que de la iglesia, ¿no? Incluso se arrogan el monopolio del más allá. Volviendo al tema de la Eucaristía, este nexo, dice Schaeffer, que se da entre Trento y los padres de la iglesia es un nexo ficticio que se da como una forma de hacer apologética con la iglesia protestante. De hecho, en Trento es cuando nace justamente esta idea de que los protestantes se están innovando, ¿no? Se están sacando doctrinas de la manga, se están inventando doctrinas, y en Trento se trata de crear este nexo entre Roma y los padres. Pero es un tanto irónico y también es un tanto deshonesto, porque por ejemplo Ratram, que fue que desarrolló su teología de la Eucaristía en contraposición a Pachmus, no sé cómo le dijiste Radberto Pascasio escribió un libro que se llama Et Corpore et Sanguine Domini, sí, del cuerpo y la sangre de Cristo en el siglo IX. Así es. Ratmus, que lo refuta, sigue el pensamiento de los padres, es decir, está utilizando a los padres de la iglesia para refutar a Pascasio, que también está utilizando a los padres de la iglesia.
Entonces lo que estamos viendo aquí es que en última instancia alguien tiene que determinar y discriminar entre qué se va a creer y qué no se va a creer. Y este ejercicio teológico o este quehacer teológico, todas las iglesias y expresiones cristianas lo hacen. Entonces yo no sé por qué se ofenden o se hacen tanto como que es algo muy sorprendente que los protestantes hagamos nuestro quehacer teológico discriminando o Claro. dilucidando entre lo que creemos que debe formar parte de nuestro etos teológico, si ellos mismos lo hacen también. En algún Claro. momento también la iglesia de Roma tuvo que decir, no queremos a Radmus y nos quedamos con Pascasio, y sobre eso ir desarrollando la estructura de su pensamiento. Claro, y fíjate que este tema de la Eucaristía es muy importante porque algunos piensan, ok, por ejemplo, Clemente de Roma dice que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pues es lo que ya dijo Cristo mismo, ¿no? Dijo, este es mi Sí, cuerpo y esto es mi sangre. Pero empieza a haber un énfasis, sobre todo, ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero sobre todo con el surgimiento del gnosticismo que negaba el cuerpo físico de Jesús en el docetismo. Se empieza a enfatizar el cuerpo literal de Cristo, porque Cristo tuvo un cuerpo literal, y en la Santa Cena se aprovecha para hablar de esto. Y en los padres de la iglesia hay diversidad y sí hay unas, o sea, tú puedes encontrar entre los miles y miles y miles de páginas de los distintos padres de la iglesia, puedes encontrar secciones donde habla indicando como la presencia real de Cristo en el pan o la sangre en el vino. Entonces muchos católicos cuando encuentran esto sienten una validación de que ellos son la iglesia verdadera que dejó Cristo, porque están en consecuencia o en continuidad de lo que creyó la iglesia primitiva. Pero en realidad en los mismos padres de la iglesia hay variedad. O sea, yo estuve investigando bien este tema y estuve viendo un montón de citas donde parece hablar de la presencia real de Cristo. Pero por ejemplo, en Agustín, dice el historiador Justo González, que es un excelente historiador, dice: Agustín puede referirse a la presencia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía en términos muy realistas, exacto, sí. y poco más tarde utilizar un lenguaje de carácter espiritualista o simbólico. Existe cierta ambigüedad en su pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un sermón, el sermón 131 de San Agustín, y dice: el cuerpo y la sangre de Cristo serán vida para cada uno cuando lo que en ese sacramento se toma visiblemente, el pan y el vino, que son signos. O sea, ahí Agustín explícitamente dice que son signos o símbolos. Dice: se coma espiritualmente y espiritualmente se beba lo que significan. O sea, habla del proceso de tomar la Santa Cena con una conciencia de reconocer que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Pero ahí habla que son signos y que significan. Como San Agustín, estuve viendo varios de los padres de la iglesia, pero algo que me pareció interesante, Edgar, es que, por ejemplo, veo Clemente de Roma, que es uno de los el más temprano padre apostólico junto con Policarpo, en el año 90-95. Clemente de Roma no menciona nada de la Eucaristía como transubstanciación o algo que aluda que a través de eso, que a través de eso tengamos vida eterna. La vida que la enseñanza de los 12 tampoco tiene una enseñanza explícita que estás comiendo, que los elementos se vuelven o se transforman en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El primero en hacer alusión al pan como el cuerpo de Cristo luchando contra el gnosticismo es Ignacio de Antioquía, y ya de ahí para adelante vemos un poco más ese tipo de lenguaje, pero lo más importante es tratar de discernir qué significaba para los padres de la iglesia y sobre todo qué dice la Biblia del tema. Volviendo a Radmus, que cuando refuta a Pascasius, él utiliza los mismos términos, los mismos conceptos que está utilizando Pascasius para describir la Eucaristía, ¿no? Figura y veritas, pero los usa de una manera distinta y los dos están siguiendo a los padres de la iglesia. Ahora, Schaeffer dice respecto a esto que no hay una conceptualización total en los padres, ¿no? O sea, no hay un acuerdo total. Todos los padres enseñan en algún sentido algún concepto de la presencia real, en el sentido en el que identifican a los elementos con el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no hay una descripción exacta en los padres de la naturaleza de esta presencia real, ¿no? Para algunos es simbólico, entonces este debate en realidad... Perdón, te Sí, puedo compartir una cita. Dice Clemente sí, de adelante. Alejandría, dice: la escritura en consecuencia ha llamado al vino el símbolo de la sangre sagrada. El instructor 2.2 dice: Orígenes señaló de manera similar, tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos Eucaristía. Y habla, o sea, tanto Clemente de Alejandría como Orígenes utiliza esa palabra símbolo. Entonces, así como Sí. encuentras un montón de citas de los padres que mencionan de que el pan es el cuerpo de Cristo, o la sangre es, el vino es la sangre de Cristo, también encuentras
referencias explícitas a que son símbolos. Sí, va a haber esta discriminación, por tanto, de parte de la iglesia de estas cuestiones, excluirlas o tratar de acomodarlas a la visión que ellos ya tienen no predeterminada. Y cuando hablas de Clemente, pues estás hablando justamente de los alejandrinos, que como de costumbre eran decididamente espiritualistas. Hay que decir que rivalizaban a estas dos escuelas, ¿no? Clemente va a llamar, como tú dices, expresamente al vino un símbolo, ¿no? Una alegoría de la sangre de Cristo. Dice que el comulgante no recibe la sangre física, sino la sangre espiritual, la vida de Cristo. De hecho, en la refutación que hace Martín Lutero de la cautividad babilónica, cita a San Agustín cuando dice: solamente cree y ya has comido, haciendo alusión justamente a que la fe es mucho más importante que el propio sacramento, ¿no? Entonces, esta distinción de pensamientos que existían en los padres es muy importante remarcarlas, porque parece que la Iglesia Católica Romana te da un paquete ya hecho, ya elaborado, y te dice: esto es lo que debes de creer. Pero cuando indagas realmente y profundizas en el pensamiento de los padres, están lejos de profesar una visión pro-papal o una visión pro-romana, ¿no? Yo lo que veo es que que quede muy claro que nosotros como creyentes estamos totalmente de acuerdo que Cristo Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Eso no está en duda. Lo que se cuestiona es lo que Cristo quiso decir exactamente con esas palabras, porque Jesús estaba celebrando una fiesta judía que se llamaba la Pascua, la fiesta, la celebración más importante en el judaísmo que Dios había mandado a Israel celebrar, y cada uno de los elementos tenía un significado a la hora de celebrarse, donde el padre de familia que estaba sentado a la mesa con su familia tenía que identificar los elementos, como por ejemplo cuando los judíos en el Pesaj Seder, en el orden de la Pascua, toman hierbas amargas y la remojan en agua con sal. Las hierbas amargas representan la amargura de la esclavitud cuando fueron esclavos en Egipto, y el agua con sal representa las lágrimas derramadas por el sufrimiento. El pan sin levadura representa que tuvieron que salir a prisa, que no hubo tiempo de que se fermentara y se inflara ese pan. Y también Pablo identifica la levadura con el pecado de la soberbia o del orgullo, y ese pan representaba la salvación pronta de Dios de su pueblo, y también se le menciona en el libro de Deuteronomio como un pan de aflicción. Entonces es interesante que Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, empieza a darle una nueva interpretación a los elementos de la Pascua judía, y en ese sentido dice: este es mi cuerpo. O sea, al partir su cuerpo, si le hubieras preguntado a los discípulos dónde está el cuerpo de Jesús, todos hubieran señalado a Cristo, que sus propias manos estaban partiendo ese pan. Entonces Jesús dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. En el libro de Lucas dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, aludiendo al libro de Éxodo capítulo 24, donde Moisés rocía la sangre sobre el pueblo y dice: esta es la sangre del pacto, que ellos hacen un pacto como un pueblo que va a pertenecer a Dios. Y Jesús da un nuevo pacto a través de la muerte que iba a experimentar, porque al día siguiente lo iban a arrestar. Entonces es muy importante entender ese significado de la Pascua dentro del contexto judío, porque muchos ven esas palabras dentro del sacramento de la transubstanciación, dentro del catolicismo romano, con lo que ahora se ha convertido, con los dogmas que ha abrazado. Pero el Señor Jesucristo no era católico romano, era judío. Exacto. Y estaba celebrando la Pascua de Israel. Fíjate, tú mencionaste algo muy interesante en cuanto a la interpretación del pasaje que dice: este es mi cuerpo. Cuando tú le preguntas a un católico, sobre todo un apologista católico, ¿qué quiere decir Jesús cuando está justamente en la cena y dice: este es mi cuerpo, que lo tiene en sus manos justamente? Él no sabe qué decir, ¿no? Porque para responder eso tendría que apelar a una suerte de bilocación. Es decir, hay dos cuerpos ahí, o hay un cuerpo, que es ese pan. Si el pan es realmente el cuerpo literal de Jesús, tenemos dos cuerpos, tenemos un problema, casi una herejía monotelista, ¿no? Entonces le resulta un tanto complicado, y es uno de los problemas que tiene que abordar justamente el católico cuando asume el dogma de la transubstanciación. De hecho, hay un libro muy famoso de un católico, que no tengo el nombre porque es muy raro, que ofrece como uno de los argumentos en contra justamente del dogma de la transubstanciación, que tienen que responder: entonces, ¿qué pasa con el cuerpo de Jesús si el cuerpo que tiene en sus manos es ese pan, ¿no? He escuchado varias respuestas al respecto. Una de ellas es que esta es una proyección de su propio cuerpo, que es un tanto nebulosa la respuesta. Otra respuesta que he escuchado es que en ese momento todavía no está definido el dogma de la transubstanciación convenientemente, ¿no? Sino que la transubstanciación se va a definir hasta que Jesucristo otorga este poder, ¿no?, a los sacerdotes. Pero ahí hay un problema, ¿no?
El problema es que Totalmente. si tú lees el texto como tocas decir con ojos católicos, el problema aparece. Pero si tú no le pones al texto los ojos católicos, el problema no aparece, porque Jesús no está hablando de ningún cuerpo literal en ese momento, ¿no? Pues él está sentado ahí junto con sus apóstoles en ese memorial. Y oye, entre todas las explicaciones teológicas, nadie se pone a pensar en la esencia que el Señor Jesús está celebrando una Pascua judía en donde los elementos tenían un significado. Claro. Y que el jefe de la familia tenía que dar ese significado recordando la Pascua. Entonces, repito, que Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no está en duda. Lo que se cuestiona es lo que Cristo quiso decir con estas palabras. Porque Jesús también dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid. Es más, 2 capítulos antes, de Juan 6, que quizá nos dé el tiempo de platicar un poquito más de esto ahorita. En Juan 6, él le dice a la samaritana de que si supiera quién es el que le pide agua de beber, porque le estaban en el pozo con la samaritana, le pidió agua, le dijo que ella le pediría a él y él le daría una agua que el que bebe del agua que él dará no volverá a tener sed jamás y de su interior correrán ríos de agua viva. Claramente Así está es. utilizando una metáfora. Y eso lo Fíjate, dijo apenas 2 capítulos antes de Juan capítulo 6, sí. fíjate qué interesante porque en el Evangelio de Juan se encuentran justamente esos famosos ego y mí, ¿no? Los yo soy. Exacto, Y todos están en ese contexto, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, pero exacto, convenientemente cuando llegas a la parte del el cuerpo y la sangre de Jesús, ahí tienes que hacer una revolución, ¿no? Interpretarlo de una forma totalmente distinta para que cuadre con el dogma de la transubstanciación, lo cual obviamente demuestra que viola el principio de Occam, ¿no? Esta no es una explicación válida, ¿no? Esta es una explicación que se sale totalmente del contexto de lo que se viene viendo en los propios pasajes del ego y mí, exacto. del yo soy. ¿Por qué habría que interpretar este pasaje en particular diferente a los otros ego y mí, ¿no? A los otros yo soy que tienen esta alusión metafórica? Pues no se puede. La única razón es ponerle los lentes católicos al pasaje y tratar de forzarlo para ver en él una suerte de misa nebulosa, ¿no? Con todo este dogma de la transubstanciación. Y es Claro. justamente lo que Lutero le reclama en la cautiva babilónica a los católicos. Exacto. Mira, te compartí hace un momento que estaba reflexionando en cuanto a, este tema, tantas cosas. Tenemos muchas cosas que compartir, a ver hasta dónde nos permite el tiempo, pero la interpretación católica hace el salto de cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hace el salto de meterle en esas palabras en el Evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas, todo el contenido teológico, viéndolo a través de los lentes de la transubstanciación, de todas las doctrinas definidas en muchos siglos posteriores. Por ejemplo, la interpretación católica tiene que mostrar la presencia real del cuerpo de Cristo en el pan y su sangre en el vino. En Claro. segundo lugar, tiene que mostrar la consagración, que se requiere la consagración de un sacerdote. Porque para empezar, la Biblia, y esto es sorpresa para muchos católicos romanos, que la Biblia nunca en el Nuevo Testamento enlista el nombre sacerdote como un ministerio dentro de la iglesia que Cristo fundó. Así Nunca es. se menciona, se nos dice que somos un pueblo de sacerdotes porque tenemos acceso a Dios a través del sacrificio de Cristo, pero eso no está hablando de roles ministeriales. Entonces, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para nombrar obispos, dejó a Tito en Creta para nombrar ancianos y podemos ver a través de Hechos 20, 17 y Hechos 20, 28 que los ancianos son obispos y son pastores. Hace alusión al mismo rol y el apóstol Pedro lo confirma en Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 al 2. Entonces no vemos el rol de sacerdotes y la Iglesia Católica tiene que mostrar, o sea, no basta con mostrarme un pasaje que dice que Cristo dijo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tienes que mostrar que la presencia real del cuerpo real, literal de Cristo está en ese pan y que la sangre está realmente en ese vino, que hay una consagración por un sacerdote, porque Cristo no mencionó ni explicó nada de que los apóstoles iban a consagrar ese pan o ese vino. Tienes que comprobar la transubstanciación, que a través de la sustancia hay un cambio en los elementos. Tienes que comprobar que debe ser una persona dentro de una institución específica y que tenga una supuesta, ¿no? Porque una Sucesión. supuesta sucesión apostólica y probar dicha sucesión. Entonces son puntos todos que deben ser probados. No basta solamente con citar
a Ignacio de Antioquía, que es el cuerpo de Cristo, el pan, por ejemplo, sino tienes que probar todos estos puntos, porque Ignacio de Antioquía no menciona nada de estos puntos. Sí, claro, no los puedes dejar al aire nada más así, ¿no? Fíjate que para ellos, pues obviamente siguiendo la concatenación de sus ideas, ellos necesitan justamente los sacerdotes porque para ellos la misa es un sacrificio, ¿no? Un sacrificio incruento, pero al fin un sacrificio. Y tienen obviamente que crear este personaje, este papel o este oficio para poder hacer justamente la labor, ¿no?, de la consagración. Tú Exacto. mencionaste el texto justamente donde todos somos sacerdotes, un tanto irónico, ¿no? Porque si todos somos sacerdotes, todos podríamos justamente consagrar el pan y el vino. De hecho, nosotros lo creemos más, ¿no? Pero ellos tienen una división muy marcada en cuanto al pueblo y a los clérigos, ¿no? Ellos son justamente, el pueblo depende enteramente del clérigo porque el clérigo goza justamente de un poder que le viene, dice él, del cielo para consagrar. Entonces, en última instancia, aunque suene un tanto banal, realmente el Padre tiene un poder para hacer bajar a Jesús del cielo, ¿no? En alguna ocasión le preguntamos a un católico justamente si creía en el credo de los apóstoles y él dijo que sí. Hay una parte del credo que dice, y de nuevo vendrá con gloria, ¿no?, para juzgar a vivos y a muertos. De hecho, nuestra esperanza está en la parousia, que un día Jesús va a regresar. Pero Amén. para ellos esta esperanza parece un tanto superflua porque ellos lo hacen bajar todos los días, en todas las misas, en todas partes. Cierto. Han hecho una suerte de defensa, ¿no? Ellos han tenido mucho tiempo para estilizar su defensa, pero cuando uno ve cómo adoran la hostia, cómo la sacan en procesión, cómo la reverencian, cómo le dan toda esta dignificación, para ellos realmente este es Cristo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la segunda venida de Jesús? Se vuelve superfluo, ¿ves? No hay esta expectativa ni esta esperanza porque para ellos Jesús está ahí en sus misas, no en una forma Interesante espiritual, punto. Uh-huh. no a través de la obra del Espíritu Santo, sino de una forma tangible en todo su Exacto. cuerpo, alma y divinidad. Y aunque esto también ha tenido sus problemas, porque lo que estamos viendo ahí es un pan, literalmente un pedazo de hostia. Uh-huh. Ellos han estilizado este asunto tratando de dar una defensa a través de las categorías de Aristóteles, ¿no?, que tampoco se sigue. Podríamos hablar muchísimo de eso, pero lo interesante es cómo siempre buscan una forma de tratar de responder a todos estos huecos, como los que tú mencionaste, Uh-huh. para hacer pasar su argumento, ¿no? Y Claro. al No, final de adelante. cuentas quedan en el aire porque no hay respuesta. Así es, ¿no? Y ahorita que dialogábamos acerca de la consagración por parte de un sacerdote, estaba recordando en Hechos, perdón, en 1 Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo, después de decir que cuando se reunían ya no era para comer la cena del Señor, el verso 21 dice, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Entonces, es interesante porque es una carta correctiva, la carta a los Corintios, y está corrigiendo que bueno, había divisiones en la iglesia, había pecado, había una espiritualidad superflua en el sentido de que pensaban que por tener ciertos dones eran más espirituales que otros cuando les faltaba amor. Y aquí está corrigiendo un mal uso, una práctica desordenada en la cena del Señor, pero es interesante que Pablo da por sentado que cuando dice cada uno se adelanta a comer su propia cena, o sea, esto es sin querer una evidencia dentro de la misma escritura de cómo la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena, porque no se menciona una consagración de un sacerdote, de un ministro especial, sino que era una cena real, porque la cena Exacto. de la Pascua era una comida, comían el pan, tomaban el vino, los judíos comían en ese entonces el cordero asado, con las hierbas amargas, era todo una cena real, no era no lo veían como un sacramento donde los elementos de la Santa Cena debían ser consagrados para que hubiera una transustanciación, sino que se adelantaban a comer porque estaban reunidos como iglesia para celebrar como Exacto. cuerpo de Cristo el sacrificio de Jesús por nosotros como su pueblo. Hay que ser muy deshonesto realmente para ver esos textos de la Biblia y tratar de equipararlos a lo que hoy es una misa, ¿no? Una misa que en rigor de verdad parece una puesta de teatro, ¿no? Una obra teatral en la que el sacerdote tiene la predominancia y el pueblo es básicamente, está nada más a la expectativa, está solamente como espectador, ¿no? No tiene participación más que en el momento de participar de la Eucaristía, y eso no participa totalmente de las especies porque se le niega el vino. Y cuando lees tú, por ejemplo, estos textos de Primera de Corintios o los textos de cómo se reunían los cristianos, notas algo totalmente distinto, notas una espontaneidad, notas una fraternidad, notas una interacción, notas una relación. Y lo más principal, hay una cena real, hay una cena, hay una comunión en torno a la cena en donde el Espíritu Santo se hace plausible, o sea, se hace tangible por medio de la comunión. Es un significado substancial con una cena simbólica.
Exacto, exactamente. Sí, Sí. totalmente de acuerdo, ¿no? Y No, sí, otra sí, cosa que se me hace irónico es que Pablo le reclama a algunos incluso que se emborrachaban, ¿no? Mientras que en la Iglesia Católica ni siquiera te dan la copa de vino, ¿no? O sea, se han sacado esa palabrita de la concomitancia, han retenido la copa. Entonces, ¿a qué jugamos cuando dicen que nosotros estamos innovando, cuando realmente, cuando ves la forma en que se ha estructurado la misa en torno al pan? Obviamente todo esto es una innovación total que no cuadra con la iglesia primitiva que encontramos en los textos. totalmente. Por lo menos deberían ser honestos en decir que ha habido una evolución teológica en su quehacer teológico, pero cuando aceptan esto, se les cae todo el teatro de que ellos son la iglesia que nació, ¿no? Desde el siglo primero, no podrían Sí, sustentarlo. sí, porque pueden citar a muchas citas de los padres de la iglesia del siglo, bueno, empezando con Ignacio, pero del siglo segundo, sobre todo siglo cuarto, tercero, para mostrar que el pan es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo, porque esas son las mismas palabras que Jesús dio. Sobre todo fue una herramienta muy valiosa contra la lucha contra el gnosticismo que negaba el cuerpo humano físico de Jesús. Pero de la misma manera, o sea, si citan a todos esos padres de la iglesia, esos padres de la iglesia hablan del pan y hablan del vino, no hablan de que el vino solamente lo tomaba el ministro, que no están siguiendo la doctrina apostólica o la Claro. guía patrística. Exacto. Y otra cosa conveniente es que cuando citan a los padres, citan solamente a aquellos padres justamente que concuerdan con el pensamiento que ya decidieron creer, ¿no? Pero no citan a los padres, por ejemplo, cuando hablan en los términos del simbolismo, cuando hablan del signo, cuando no hacen referencia a una literalidad, ¿no? Del pasaje. Entonces hay una discriminación, obviamente, en el quehacer teológico de la iglesia, que a nadie nos debería sorprender, si bien yo tengo mis reservas en cuanto a las creencias de los católicos. Lo que a mí me hace como ruido es esta intención constante de declarar a los demás anatemas por no creer lo que ellos también tuvieron que llegar a través de un ejercicio teológico, que han hecho un ejercicio teológico a través de los tiempos, que para mí está errado, pero esta idea de que Claro. nosotros somos, solo nosotros somos y los demás están equivocados, cuando la misma historia demuestra que no es así. Exacto. Quería compartirte, Edgar, de que, mira, algunos comentarios de personas que me han escrito, porque en el canal bueno, de nuestra iglesia o en mi canal de Carlos Andrés Moore, he estado poniendo ahorita en la iglesia que el Señor me permite pastorear, he estado, prediqué sobre la Santa Cena, porque tuvimos la Santa Cena y venía todo lo de la preparación de la Pascua, y aproveché para explicar Juan capítulo 6, una explicación muy, muy, muy hermosa en base al contexto de lo que significa cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero bueno, algunos de los comentarios, alguien me escribía y me decía, más vale que crean que la Eucaristía es la misma carne de nuestro Señor, que padeció por nosotros, de lo contrario perecerán. Las palabras de un católico que sigue a estos apologistas católicos, así me dijo, que si no creíamos que literalmente el pan era el cuerpo literal de Jesús, que pereceríamos en nuestros pecados. Y otro pone ahí, los protestantes son una secta, no tienen Eucaristía, Jesús dijo, esto es mi carne. Otro pone, si no creen en el Papa y si no están sujetos a él, lo que hacen en su Eucaristía no funciona porque no tienen sucesión apostólica. Y algo que yo les conté, algo que yo reflexionaba en este tipo de comentarios que son ignorantes del testimonio de todas las escrituras, del testimonio apostólico. Estaba pensando, por ejemplo, el Papa Juan XII, que estuvo en el siglo X, venía de una poderosa familia romana, se convirtió en papa en su adolescencia, le dio tierras de la iglesia a un amante que tenía, asesinó a varias personas y fue asesinado por un hombre que lo sorprendió en la cama con su esposa, según la tradición. Rodrigo Borgia, ¿no? Uno de los peores papas que conocemos, que se le cambió el nombre a Alejandro VI. Él decía, él mandó a matar a cardenales rivales para reclamar sus propiedades para él. Era mujeriego, engendró varios hijos, por lo menos 7 se le sabía que tenía, con sus amantes, y los favoreció con honores, con títulos, con tierras, ahora sí que en nepotismo. Y bueno, lo que veo es que nos pongamos a pensar, ¿representaban a Cristo estos vicarios de Cristo que estuvieron al frente de la iglesia supuestamente que Jesucristo dejó? ¿Era su Eucaristía válida? Uno se preguntaría. Ellos podían levantar la hostia y decir, hoc est corpus meo, esto es mi cuerpo, y obrar por el poder del Espíritu Santo la transformación de los elementos. ¿Tenían las llaves del reino de los cielos estos hombres? ¿Tenían sucesión apostólica? ¿O será que
allí se acabó todo, ¿no? De la sucesión apostólica y los demás papas ya no la tienen. Pasaron la sucesión apostólica a otros, o sea, son muchas preguntas que uno se puede hacer. Y justo esta semana pasada veía un artículo en el New York Times, que es un periódico muy prestigioso y bueno, salió en muchos lugares, que el clero de Baltimore, hubo una investigación que duró todo el año pasado y sacaron un documento de casi 500 páginas que dice que abusó a cientos de niños, o sea que hubo, ¿cuántos fueron? Fueron 156 miembros del clero de la iglesia de la diócesis de Baltimore, que abusaron de más de 600 niños en las últimas décadas y hubo encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica para que esto no saliera a la luz. Pues uno piensa, 156 miembros del clero, muchos de ellos, la mayoría sacerdotes. La pregunta es, ¿obraba Dios su poder a través de estos hombres que pecaron contra Dios en semejante forma y contra la integridad de niños? Estos sacerdotes pederastas tenían el poder de Dios para tomar esa hostia y que Cristo se manifestara. O sea, Dios obraba, el Espíritu Santo transformaba esos elementos. Creo que es una pregunta bastante válida que podemos hacer. Fíjate que suena nauseabundo, ¿no? Pero la respuesta que ellos te van a dar es que sí, ¿no? Porque los sacramentos son ex opere operato, ¿no? La famosa ex opere operato. Pero otra vez volvemos al mismo punto de que se sacan términos, tecnicismos para dar respuesta a cuestiones que obviamente les pesan. Nosotros por sentido común sabemos que no, que la moral no está despegada de la espiritualidad. No es como en Grecia con los filósofos, que es muy importante obviamente que el ministro sea irreprensible, ¿no? O sea, claro. un ministro pederasta consagrando el cuerpo del Señor y dándoselo de comer a los fieles. O sea, se me hace algo nauseabundo. En cuanto a Juan XII, que es el famoso papa fornicario, ¿no? Este hombre era un neófito, este hombre era un adolescente cuando fue escogido como papa, ¿no? Por ayuda de su padre y convirtió en un bordel el oficio papal. Si realmente la sucesión apostólica es real en la iglesia romana, ¿quién escogió a este hombre, no? Si realmente la iglesia romana está guiada por el Espíritu Santo en la sucesión de los apóstoles y al escoger a sus nuevos obispos, ¿quién escogió a este hombre? ¿Bajo la guianza de qué espíritu se escogió a Juan XII o a los Borgia o a otros papas que han sido terribles, ¿no? Como Formoso y otros. ¿Quién los escogió? Entonces, se oye muy bonito todo, ¿no? En teoría se oye muy bonito porque todo lo han estilizado a través del tiempo, pero cuando te pones realmente a escudriñar y a buscar, te quedas espantado realmente de las cosas que existen dentro de esta institución, que son las instituciones más viejas de Occidente. Exacto. Y entiendes entonces mucho el espíritu de Lutero, ¿no? De levantarse contra esta institución y abocar todas sus fuerzas a contrarrestar justamente lo que él llamaba la cautividad. Porque como vuelvo a repetir, desde que naces hasta que mueres, dependes totalmente de la iglesia y ni aún así ellos pueden decir con seguridad de que son salvos o que son santos, porque también el derecho de la santidad se lo arroga la iglesia, ¿no? Con la canonización. Entonces, lamentablemente, aunque este es un tema que nos divide, el tema de la Santa Cena, es un tema de muchos. O sea, es un tema de muchos, lamentablemente. Sí estamos de acuerdo en muchas cosas, pero este es uno de muchos temas puntuales que nos dividen, que podemos seguir hablando y hablando y hablando de él. Y no vamos a llegar a ningún lado porque obviamente estamos en discordancia. Perdón, y quiero aclarar para aquellos, adelantándome a las críticas, de que, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero así como hay sacerdotes pederastas, hay también pastores sinvergüenzas, ¿no? O que han abusado. Por supuesto, o sea, condenamos absolutamente a cualquier siervo de Dios no siervo de Dios, porque un siervo de Dios jamás haría eso. Claro. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató. Pero también dice que harán mercadería de nosotros con palabras fingidas, y por causa de los tales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces nosotros, cualquier pastor que se llame pastor, que no viva una conducta irreprochable como Cristo pide, o sea, no que sea perfecto, pero que busque vivir una vida en integridad, cualquiera que se llame pastor es algo que debemos, condenar absolutamente, y sabemos que no todos los sacerdotes son así. Estoy seguro que hay muchos jóvenes que se metieron al sacerdocio, al seminario católico, con un genuino amor hacia Dios, y solamente Dios conoce el corazón, porque eso es lo que se hacen en los debates, ¿no? Se generaliza y muchos dicen, los pastores andan por el diezmo, quieren el dinero, ladrones, tu pastorcito, se autoproclamaron pastores. Y bueno, está mal generalizar, pero la diferencia drástica es de que nosotros no tenemos un papa
El pastor es solamente un miembro de la iglesia llamado por Dios para ejercer el rol de pastorear, pero no tiene una posición infalible, ni es el vicario de Cristo, ni no tenemos esa posición de papa en nuestras congregaciones. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que al respecto de la pederastía yo hice una serie de videos, de hecho tuve al ex sacerdote Atié, ¿no? que se salió justamente de la Iglesia Católica porque denunció los casos de pederastía dentro de la Iglesia. Si bien hay casos de pederastía dentro del mundo evangélico, hay una diferencia abismal entre lo que sucede en la Iglesia Católica y el mundo evangélico, porque en la Iglesia Católica es un problema sistematizado, es decir, se utilizan los engranajes del poder con la intención total de perpetuar esos crímenes, mientras que en el mundo evangélico se dan casos y que en realidad son aislados, y lo digo... No, eso casi no sucede. Lo que se escucha es, por ejemplo, un pastor que se va con la secretaria o algo así, pero no se está escuchando de casos de abuso de niños. La comisión de, se me fue el nombre, Australia, una comisión de Australia que fue una de las más grandes del mundo, de todo tipo de peritos, se dedicaron a hacer uno de los más grandes estudios en torno a la pederastía y las instituciones que más la perpetúan. Y son 3 instituciones, son la Iglesia Católica, que está por encima de todas ellas, es los Testigos de Jehová, y abajo de ella está la Iglesia Anglicana. Entonces estamos hablando de una institución que utiliza los engranajes del poder justamente con la intención de perpetuar estos hechos, ¿no? Y tú hablas de 150 casos, pero está el famoso caso de Francia de 300,000 casos, ¿no? Estamos hablando de que uno de los eruditos, uno de los peritos, que trabajaron en el caso de Australia, logró rastrear casos de pederastía desde el siglo VI en la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de un crimen terrible que se ha perpetuado a través de los siglos en una institución que de verdad es corrupta por dentro. Y hay gente, como decía Lutero, ¿no? Nuestro pueblo estuvo en Roma. Es decir, hay gente que a pesar de todo está en Roma y ama a Dios, es verdad, ama a Dios con su corazón y quieren buscarlo y lo buscan y todo, y están en Roma. Entonces oramos por ellos para que Dios traiga luz a ellos, para que Dios sea misericordioso con ellos, como lo fue en algún momento con nosotros, con nuestras familias, con mucha gente de Latinoamérica que tiene su familia católica. Oramos por ellos para que Dios también les muestre benevolencia. No, es que definitivamente Dios está buscando. Recuerdo a Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4. La samaritana quería poner un obstáculo al mensaje de Jesús diciendo que los judíos adoraban en Jerusalén cuando ellos adoraban en el monte Gerizim, como samaritanos. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora ha llegado en que el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere un corazón renovado. O sea, el centro del mensaje que predicamos es Jesucristo. Ese es el corazón de todo el mensaje que uno puede ver en el Nuevo Testamento. Fíjate que no existe ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que debe existir una sucesión apostólica para tener validez el mensaje del evangelio o para tener efectividad las cosas que Jesús mandó. O sea, no existe. Por supuesto que hubo una sucesión porque Jesús les dijo: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, y así sucedió. Pero el evangelio se comenzó a expander, y en Hechos, en el libro de los Hechos, el papel protagónico es el papel del Espíritu Santo. Que lleva y serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y fíjate que esta semana pasada predicaba en la iglesia el último mensaje de esta serie que di de la Eucaristía, y les decía a los hermanos en la iglesia: imagina tú, Tomás Alva Edison fue el inventor de la bombilla eléctrica, del foco, como lo conocemos, y dice: imagina que para que una bombilla eléctrica sirva y para que la electricidad se genere, tiene que haber una sucesión de imposición de manos desde Tomás Alva Edison. Entonces, no importa, buenísimo, sí. No importa si Tomás Alva Edison te impuso manos o no, si no sigues sus principios de cómo generar electricidad, no vas a tener electricidad. Y si Tomás no te impuso las manos, pero sigues sus enseñanzas, tendrás electricidad. Entonces, totalmente de acuerdo. El poder del evangelio es, decía Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, lo que nosotros proclamamos es no estarnos peleando porque nosotros como evangélicos no decimos que nuestra iglesia tiene la verdad, no decimos que mi iglesia es el medio, sino se trata de proclamar a Cristo y su salvación para que todos los confines de la tierra escuchen y sean salvos. No sé si recuerdas ese pasaje en donde los discípulos de Jesús vienen con él y le dicen: Jesús, vimos a unos que andaban echando fuera demonios en tu nombre, ¿no? Y se los prohibimos, dice, se los prohibimos. O sea, cierto celo que se impone justamente ahí, ¿no? Y Jesús les dice: pero ¿por qué lo hicieron, no? Déjenlos, porque quien no está contra mí está conmigo, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó con Moisés al profetizar. Sí, ándale, totalmente de acuerdo. Y pareciese que esta idea de la sucesión apostólica restringe o se arroga el derecho al monopolio, ¿no? De la salvación y del más allá, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? El Espíritu trabaja como Él quiere y en donde Él quiere, como Él le place.
Y justamente Así es. Pentecostés ha venido a traer eso, ¿no? Ha venido a librarnos de las cadenas raciales, de las cadenas sacerdotales, y a darnos esta libertad de vivir la vida en el Espíritu, que es lo que busca Dios, ¿no? De poder encontrarle en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y adorarle verdaderamente ahí, sin tener la necesidad de centralizarnos a Jerusalén, como lo hacían los judíos, o como lo hacen los maometanos con la Meca, o como lo hacían los samaritanos con Jericim, sino que Exacto. realmente nuestro corazón puede estar ya directamente abocado hacia el Padre, ¿no? Que es lo que ha venido a hacer Jesús en esta filiación con él. Los 4 puntos sobre la confusión de la Eucaristía y ver si tocamos alguno antes de terminar o quieres que nos despidamos y lo hagamos otro programa. ¿Tú cómo ves? Sería bueno hacer un segundo programa. Muy bien, Edgar. Mira, en realidad se nos fue el tiempo como agua entre las manos porque ese es un tema muy importante donde hay, ahora sí que yo lo veo así como un diamante, ¿no? Que tiene diferentes lados y tienes que ver verlo a través de cada lado y bueno, hablamos de varios aspectos importantes alrededor del tema de la Eucaristía, pero no entramos en sí en la esencia. Exacto. Y lo que yo quería compartir y que dialoguemos juntos era que yo lo que he encontrado es que hay 4 razones que llevaron al entendimiento de la Eucaristía como la presencia real de Cristo en los elementos y esos son los 4. Ahora sí que es como una probadita y podemos hacer una pausa y continuar después, pero en primer lugar, ¿por qué es que la Eucaristía es vista en la Iglesia Católica Romana como la presencia real de Cristo? Bueno, número 1, porque Cristo mismo dijo, esto es mi cuerpo, pero tenemos que buscar entender, discernir qué es lo que quiso decir Jesús con estas palabras exactamente, porque tenemos evidencia, como decías en el mismo Evangelio de Juan, que Jesucristo utilizó varias metáforas para hablar de lo que él era. Exacto. Pero hay otro aspecto importantísimo que la Iglesia Católica pasa totalmente desapercibido, que es que Jesús no era un católico romano que estaba instituyendo un sacramento donde un sacerdote iba a hacer una transubstanciación, sino que él era el Mesías de Israel, un judío celebrando la Pascua judía en donde Era los un joven. elementos tenían que ser interpretados. Entonces, iba a dar varios ejemplos y pasajes bíblicos en este tema, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Y la segunda razón es que esto de la Eucaristía es vista a través de Juan capítulo 6, versos 54 al 56, donde Jesús habla de que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Entonces, quiero explicar exactamente qué es lo que Cristo Jesús dijo, porque el pasaje de Juan 6 no es eucarístico. La última cena Jesús la va a celebrar hasta Juan capítulo 13. Y estamos aquí en el capítulo 6 en base a un contexto de la multiplicación de los peces y los panes que hizo el Señor Jesús, donde él fue retado que si él era el profeta que habría de venir, bueno, ¿qué señal hacía para mostrar que venía de Dios? Porque Moisés mandó el pan que descendió del cielo. Y es en ese contexto, pero vamos a explicarlo con lujo de detalle para explicar qué quiso decir Jesús con comer su... Y mira, fíjate, algo bien interesante, Edgar, que en Juan capítulo 6 Jesús no dice el que come mi cuerpo, sino que a diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, él dice el que come mi carne, sarx, en vez de soma, en griego, en vez de decir el que come mi cuerpo, dice el que come mi carne. Y eso hay algo interesante allí. Otra razón por la cual la Iglesia Católica Romana, bueno, tiene este entendimiento es porque por la patrística, que ya hablamos hoy bastante de eso, un poquito de eso, que es enfatizado para contrarrestar la herejía gnóstica docet. Y la última razón que encuentro es que esto es reafirmado por la filosofía platónica que fue utilizada en cuanto a los accidentes para mostrar que era posible la transubstanciación, pero si quieres, allí lo dejamos y podemos reunirnos otra vez con nuestras audiencias, con nuestros hermanos en Cristo. Y pues yo creo que nos pueden escribir preguntas, ¿no? Para poder platicar la siguiente vez, seguir ahondando más en este tema. Podríamos hacer un programa de cada uno de los puntos que acabas de mencionar y que son sumamente interesantísimos. No. Bueno, pues es sumamente interesante los temas que has tratado. Creo que podríamos tratarlos un programa por cada tema que has dicho y invitamos a las personas que si tienen preguntas específicas acerca del tema, nos las dejen aquí en los comentarios. También que se suscriban a la página de mi hermano Moore.
Es Y que la página es Carlos Andrés Moore en YouTube. Carlos Ahí Andrés Moore, Carlos excelente. Andrés Moore, solo búscanlo, suscríbenlo y pongan notificaciones para que sigamos, porque tengo muchos temas también de apologéticos y del catolicismo. Excelente. Y por mi parte, hermano Moore, pues ha sido de verdad una bendición. De verdad es un gustazo conocer a personas que están también haciendo este trabajo, ¿no? A través de las redes sociales, instruyendo, dirigiendo, ayudando a las personas a tener un entendimiento mucho más claro de la teología evangélica. Y Amén. me da mucho gusto haberte conocido, que sea por este medio y poder haber compartido esta charla contigo. Igualmente, hermano, que Dios te siga usando grandemente para su gloria, que te bendiga, bendiga a tu familia y me alegra mucho también conocerte, conectarnos por primera vez y pues sigamos adelante como pueblo de Dios, orando unos por otros y compartiendo con amor con nuestra familia, amigos católicos y con la gente que necesita saber que en Jesucristo hay salvación y que Cristo es suficiente. Excelente. Hermano, te mando un abrazo y que estés muy bien. Igualmente, Dios les bendiga y les guarde.